Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua, John Misterio, en un video más. En una historia de terror para antes de dormir, pero en esta ocasión vamos a cambiar el tema. Hoy no vamos a hablar de fantasmas, demonios, grupos satánicos. Hoy vamos a hablar del fenómeno ovni extraterrestre. Vamos a narrar a grandes rasgos la historia del fenómeno ovni en este país. Y créanme que hay cosas muy interesantes que quiero compartir con ustedes. Hay muchas personas que me han pedido que hable de marcianos, de extraterrestres, no solamente de fantasmas, así que bueno, vamos a tratar de complacer a casi todo el mundo. Entonces, hoy vamos a hablar del fenómeno ovni, uno de los fenómenos que más me han apasionado en esta vida. Así que, si a ustedes les parece bien, vamos a iniciar en este nuevo video, a ver si se nos aparece un marciano aquí en este bonito lugar de Valle Dorado. Bueno, evidentemente si vamos a hablar del fenómeno ovni, vamos a tener que hacerlo cronológicamente hablando. Todo inicia en 1947 en nuestro país vecino, que es Estados Unidos, pero algo muy importante. En México se tiene la idea, una creencia que no ha sido firmemente fundamentada, solamente es una idea, de que nuestros ancestros, principalmente la cultura maya, olmeca, tuvieron contacto con seres extraterrestres. En los códices mayas se habla mucho de los señores de las estrellas. Se han hallado algunas figuras extrañas e inclusive se dice que los atlantes de Tula podrían ser la representación de seres extraterrestres. Se habla también del astronauta de Palenque en Chiapas, del Rey Pacal. Lamentablemente han aparecido también algunas réplicas o algunas figuras de creciente creación hechas por algunos artesanos que han logrado obviamente lucrar. Un artesano fabrica alguna vasija o alguna figura, le da ese aspecto alienígena, ojos gigantes, una cabeza grande, nariz y boca muy pequeña. Hacen su creación, la entierran, la dejan bajo tierra por cierto tiempo para que vaya agarrando ese olor a humedad, y después de un tiempo la sacan y fingen haber descubierto alguna vasija o alguna figura de la época prehispánica. Y hay algunas personas que obviamente son engañadas y pagan mucho dinero por tener estas piezas. Así que México es un país donde la piratería no solamente se aplica o la podemos ver en la ropa, en algunos artículos importantes o en los juguetes, en la música. También hay alienígenas piratas. Pero bueno, ese también sería tema para otra ocasión. Pero bueno, creo que era importante dar este antecedente o dar este comentario porque, bueno, siempre ha existido esta idea de que en México, desde la época de nuestros ancestros los mayas, ya habían tenido ese contacto extraterrestre alienígena. ¿Ok? ¿Cuándo es que comienza oficialmente el fenómeno ovni? No solo en México, sino en el mundo. Ok, vamos a ya entrar de lleno década por década. Todo inicia en 1947 con el incidente Roswell. Pero una semana antes del caso Roswell, en junio, en el Monte Rainier de Washington, Estados Unidos, un agente de seguros llamado Kenneth Arnold le dijo a la prensa norteamericana
que sobrevolando el monte Rainier temprano, como a las 12:30 del día, había visto pasar sobre su avioneta 11 platillos voladores. Estos platillos voladores curiosamente tenían la forma de una mantarraya. Es algo interesante que tiene relevancia con el caso Roswell y otros incidentes que se dieron en México. Entonces fue en junio de 1947 cuando oficialmente inicia la ufología a nivel mundial. Previo a esto ya se habían dado algunos incidentes. En la prensa ya se había comentado un caso que había vivido Diego Rivera, acompañado con Alfonso Siqueiros. Alfonso Siqueiros. Cuando venían de Europa, iban llegando a Veracruz, México, y dice Diego Rivera que, acompañado de Siqueiros, vio cómo salió de las profundidades del mar una esfera luminosa, se posó sobre las nubes y luego se perdió en el horizonte. Ese fue de los primeros reportes de un objeto volador extraño en los cielos de México, y curiosamente el testigo fue nada más y nada menos que el muralista mexicano Diego Rivera. Así es. Después, la hija de Diego Rivera se dedicaría a investigar el fenómeno ovni. Este dato muy pocas personas lo conocen, así que para que te des cuenta de la relevancia que tiene este fenómeno en nuestro país. Pero lo interesante de todo esto es que ya había iniciado como tal el estudio de la ufología a nivel mundial, porque evidentemente había gente que no se tragó ese cuento de que había sido un globo sonda, porque habían escuchado obviamente que algunas personas habían hablado, sobre todo este incidente Roswell. Hubo una cantidad importante de testigos que comenzaron a relatar todo lo que había sucedido. Todos decían, es que mi abuelo tenía una funeraria y le habían solicitado unos ataúdes para niños pequeños. Y así fueron tejiéndose muchas historias que señalaban que efectivamente en Roswell en 1947 se había dado algo sumamente increíble con relación a los no identificados. Con este antecedente tan importante, obviamente la gente que mostró interés por este tema fue desarrollando una ciencia o pseudociencia, como quieran verlo, que es la ufología, que es el estudio de objetos voladores no identificados. En México comenzaron a llegar en los años 50, o sea, pasaron todavía varios años, hasta 1953, 56, comenzaron a aparecer los primeros libros del fenómeno ovni. De hecho, yo los tengo los primeros 3 libros, si no mal recuerdo, que eran libros escritos por norteamericanos. Bueno, obviamente, tiempo después aparecen libros de ufología, de ovnis, ya escritos por mexicanos. Pero los primeros libros que se publicaron en México sobre el fenómeno ovni eran libros que venían de Estados Unidos y que solamente habían hecho la traducción. En los años 50, la gente que tenía interés por estos temas, tenía interés, pero también miedo de saber qué realmente estaba pasando en los cielos de nuestro país. Y también empieza otra parte de la cultura popular haciendo películas. Seguramente ustedes vieron películas de Eulalio González, El Piporro, La nave de los monstruos. Aparecieron canciones, el de los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha. En los años 50 sí había interés, pero también la gente como que, no sé si por miedo o por qué situación, comenzaron como a jugar con el fenómeno ovni, ¿no? Empezaron como a hablar de los marcianos. En los años 50 también, dato curioso, aparecen los primeros supuestos contactados extraterrestres en Estados Unidos, en Texas. Aparece también en México un tal
Salvador Villanueva, pero creo que Salvador Villanueva es de los 70, me estoy adelantando bastante, pero bueno, años 50 aparecen los primeros investigadores, los primeros libros publicados en México, y también aparecen los llamados contactados. Los años 60 también fue la continuación de lo que pues obviamente se había dado en los años 50, con una cantidad impresionante de películas hablando de marcianos. No había investigadores en los años 60, 50, 60, no había investigadores del fenómeno OVNI en México. No había. Los primeros investigadores, de hecho, uno de los primeros fue don Pedro Ferriz, a quien tuve el gusto de conocer, con su programa Un Mundo Nos Vigila. O sea, en los 60 no hubo muchos investigadores, no hubo muchos casos que investigar, pero ya la gente sabía perfectamente que probablemente allá afuera había seres de otros mundos que nos estaban visitando.